Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estupendamente. ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, fenomenal y feliz. ¿Algo que agradecer? Bueno, sobre todo a nuestros oyentes y nuestras oyentes, porque es que nos cuentan... ¿Son oyentas? No. ¿Y oyentos u oyentes? Que nos cuentan, escuchan el podcast en el coche, en el carro, al otro lado del Atlántico. Sí, señor. Que con sus hijos, antes de irse a dormir. Señor, nos echan broncas porque decimos palabrotas, que intentamos que no se nos escapen, pero es difícil a veces. Es difícil. Y con las risas nos tapamos el uno al otro. Vamos a intentar. Sí, lo de que nos interrumpimos nos lo han dicho muchas veces, que es una forma de decir que deje de interrumpirte. Pero bueno, y viceversa. Pero bueno, es un poco marca de la casa. ¿De qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar de una cosa muy española, Juan Carlos. Sí, señor. Interesante. Interesante. Desbordantemente interesante. Vamos a hablar de una cosa que hemos llamado liderazgo de barra. ¿De barra? Sí, señor. ¿De barra del gimnasio? Los líderes también tienen cuñados. ¿Qué te parece? ¿A qué te suena eso? Vamos a empezar con una frase para ver qué te sugiere, Juan Carlos. No hay como el calor del amor en un bar. Jefe, no se queje y pida una cerveza más. ¿Qué te sugiere? Bares que lugares, ¿no? Bares que lugares. ¿Qué te sugiere? ¿Qué se puede aprender de un tocayo tuyo, ¿no? Jaime Urrutia, sí, señor. Muy ochentero. Y no sé si en el disco Camino Soria o similar. Pues yo creo que sería en Camino Soria para los oyentes millennials y Z, muy recomendable. Muy recomendable, sí. Bueno, ¿qué te sugiere eso, Juan Carlos? ¿Qué se aprende del liderazgo en un bar? Bueno, nunca olvidemos que el liderazgo es un talento para influir en otros. Y entonces para influir positivamente. Y ya te he cortado, venga. Sí, desde la autoridad moral, desde la credibilidad, desde el ejemplo. Y entonces aquí hay varias figuras, desde una líder o un líder que va a un bar y que está con sus amigos familiares, más amigos que familiares realmente en un bar. La figura del barman, del camarero, del mesero. Absolutamente. Así que hay muchas posibilidades ahí. Venga, ¿por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar a hablar de escucha activa, de gestión de egos, de cómo se maneja el lenguaje no verbal, de un montón de cosas que tiene que hacer un líder y que en un bar suceden de forma absolutamente natural. Y que un camarero tiene mucho de coach también. Yo siempre he pensado que no hay mejor coach que un tío al otro lado de una barra a altas horas de la madrugada, como salen las películas. Pero hay algo de cierto. Sí, hay sinceras desde el anonimato, ¿no? En hoteles de determinado perfil, hoteles de lujo, siempre está el típico camarero o barman que sabe escuchar, que sabe mantener la boca cerrada, y eso tiene muchísimo que ver con el liderazgo. Y hay una variante muy bonita. Tú y yo tenemos amigos, pensadores, directivos que tienen su mesa a la hora de comer o a la hora de desayunar. Absolutamente. Que es su mesa, es decir, nadie la toca, se sientan ahí, y que no es exactamente lo del bar, pero es una cafetería o un restaurante, que es su variante. Así que es muy, muy interesante el tema. Totalmente. Venga, vamos a empezar a comentar cosas. Venga, temas relacionados, por ejemplo, con gestión de egos o con escucha activa. Juan Carlos, ¿qué te sugiere? Bueno, yo creo que, pensando en la clienta, el cliente, que normalmente a la persona que tiene al otro lado de la barra no sabe ni cuál es el cargo que tiene, por tanto la autoridad moral es la importante, no la formal, no el poder, sí. Pues te permite un tipo de comunicación con alguien que no conoces, que en general, acabas conociendo porque siempre le vas a ver, pero que no está influido por tu posición, por tu poder, por tu cargo. No hay PowerPoint. No hay power en general. Afortunadamente. No hay PowerPoint, no hay presentación y no hay poder. Entonces, claro, hablabas tú de escucha activa o escucha atenta. Pues normalmente los camareros, esa figura. Estoy pensando en la película 10 de Bo Derek, ¿no? Y sí. Dudley Moore. Esa ya también recomendable para generación X, para millennials. No, los baby boomers son los que lo veíais, tío. O sea, para todas las generaciones posibles debe ser del año 80 por ahí, sí. Yo la vi con 16, 80. Sí. Y era para mayores de 18. Era una actriz extraordinariamente guapa, era como el icono de belleza en ese momento.
poquito bajita, pero sí. Bueno, total, que Dudley Moore, que es el personaje cómico de la película, el que tiene ese sueño, esa ensoñación con Bo Derek en Acapulco, creo, pues al final está contando todas las historias a un camarero, ¿no? A un mesero. Entonces, bueno, desde el punto de vista del liderazgo, te puede ayudar, al final es un espejo, como un coach, ¿no? Te puede ayudar a reflexionar sobre lo que haces bien, sobre lo que haces mal, al final del día, eso es importante, y deseablemente me imagino que actuar también de manera distinta, ¿no? Como hace Dudley Moore en esa película, que se atreve a ser valiente. Y al final, bueno, que vean la película de 10, vean la de la mujer perfecta, ¿no? Oye, ¿cómo se puede parecer, Juan Carlos, pues siguiendo en esta línea de similitudes, cómo se puede parecer un equipo de alto rendimiento a una mesa de un bar a las 3 de la mañana? Bueno, ahora se habla mucho de propósito, ¿no? Hay un propósito de disfrute, ¿no te parece? Evidentemente la confianza. Al final, una mesa de un bar entre amigos se nutre de confianza y fortalece la confianza. Pero además me atrevería a decir que los roles en cualquier situación en un bar están absolutamente repartidos. Claro. O sea, está la persona un poco más apocada, el que escucha mucho más que habla, está el que ejerce de referencia alfa en el grupo o pretende ejercer un determinado tipo de liderazgo. Se pueden dar gestiones de crisis de forma espontánea cuando se encuentran dos perfiles alfa que pugnan entre ellos por el liderazgo, y cómo se resuelve de una forma natural, porque siempre va a haber alguien que intervenga para solucionar ese conflicto. Siempre vas a tener el que lo va a querer intoxicar más y siempre vas a tener el que quiera resolver el conflicto. Al final no me parece muy distante de lo que sucede todos los días en cualquier mundo corporativo o en cualquier mundo productivo, donde tiene que haber líderes y personas que siguen a esos líderes. Y un grupo de buenos amigos, y recuerdo una comida reciente con amigos tuyos, parejas, que lo pasamos fenomenal en una taberna gallega. Sí, Maceiras, para quien no la conozca, también muy recomendable. Muy recomendable. Maceiras en Madrid, que lo comenté también en el post, pero al final es como un equipo de alto rendimiento. Sales mejor que cuando llegaste, ha mejorado la comunicación, se han gestionado la resolución de conflictos, porque todo el mundo pone encima de la mesa cosas a mejorar. Y además que los demás opinen, la decisión la toma uno, pero es así. Y lógicamente la confianza y el compromiso se elevan también. Así que... Totalmente. Oye, ¿qué se te ocurre, Juan Carlos, que puede aprender un CEO, un líder de cualquier compañía, que puede aprender de una conversación con un barman como Dios manda, con un camarero como Dios manda? Yo creo que es como aquella vez que tú y yo fuimos a ver a un entrenador de un equipo de primera división que como no te gusta el fútbol no sabía los términos de vestuario. No sabía quién era. El tío hablaba del vestuario y yo decía, ¿y este que era el vestuario? Pues ahí sigue por tercera vez en el club y lo está haciendo muy bien. ¿En dónde está fue este? Fue en Bilbao, no, el mismo, Ernesto Valverde. Sí, pero luego pasó por el Barça, ¿no? Pasó por el Barça, lo recuerdo porque estábamos comiendo en casa con los niños y dije, mira, yo estuve reunido con este el otro día, y los niños me miraron como extrañados diciendo, claro, ¿por qué haces tú reunido con este? Exacto, y entonces tú dijiste, pues es lo de siempre, de la gestión empresarial y el liderazgo, pero con otros términos. Sí, absolutamente, y era real, ¿eh? Estaba hablando de códigos que me daba igual que sea en la mesa de un bar, que se llame vestuario o clima, que se llame capitán o líder. O que se llame taberna de mala muerte, que exacto, al final se producen las mismas relaciones. Y en el bar es lo mismo, es decir, totalmente. Además, yo creo que estoy como coach, que tú también eres un magnífico coach. Muchas gracias. No, porque es verdad, es bueno tener amigos, esta es recomendación a los CEOs, a las directivas en general, que no tienen que ver con tu mundo, porque si no, siempre estás autorreferenciando. Entonces, puedes estar en el bar con amigos de la infancia, con gente de otros mundos, estás en la empresa privada, totalmente, con funcionarios del sector público, y te das cuenta que al final el ser humano pues tiene necesidades y de hecho, Juan deseos. Carlos, siempre he pensado, y no es un tema, hombre, viene a colación por el tema que estamos tratando, pero siempre he pensado que hay dos perfiles profesionales que han desarrollado unas capacidades de psicología muy por encima del resto, siendo profesiones que aparentemente no tienen conexión con el comportamiento humano. Unos son los taxistas y otros son los camareros, que tienen una capacidad
de intervención, de resolución de conflictos, de gestión de problemas, de manejo de la incertidumbre en montones de situaciones que muchas veces es sorprendente y sería una utilidad bárbara para situaciones cotidianas que se dan en el mundo de la empresa. Y sin embargo decimos en el coaching ejecutivo que una buena coach, un buen coach no puede ser un camarero complaciente. Es decir, un camarero que a todo te dice que sí y tal, no es ni un buen coach ni un buen camarero, porque no te hace gracia. Es que el camarero complaciente no creo que sea un buen camarero. El camarero bueno es el que tiene las cosas ordenadas, pone orden, controla, no deja que se cuele uno, pone a quien tiene que poner en su sitio, y además todo eso está muy relacionado con los códigos de cada... Yo siempre me acuerdo de un antiguo compañero nuestro que era así como muy relamidete y que entró en una tasca de mala muerte y se dirigió al camarero diciéndole: por favor, si fuera usted tan amable, ¿podría poner 2 cañas? Y el camarero se fue y no le hizo ni caso. Y le dije: no hagas eso, mírale a los ojos, grítale y dile 2 cañas. O sea, porque el código que empleaba códigos. Con los jefes lo empleó con el camarero. Oye, el camarero tiene que ser como el coach, como cualquier profesión de servicio, como un médico, tiene que ser de igual a igual, ni ponerte por debajo, ni evidentemente tratar de humillar, eso jamás. Venga, por saltar, Juan Carlos, ¿qué se nos ocurre pensando en si solo tuviéramos que contratar a un buen líder por ver su comportamiento en el bar de mala muerte de toda la vida? ¿En qué cosas nos fijaríamos? Bueno, tú y yo hemos conocido directores de recursos humanos. Y más bares de mala muerte que directores de recursos humanos. No, pero directores de recursos humanos que decían: mira, que no decían que era una entrevista de selección, vente conmigo de una ciudad a otra y a ver cómo te comportas en el avión o en el tren, a ver cómo te comportas en un bar. A lo mejor pedimos un pincho de tortilla porque no tenemos tiempo para comer más, o incluso, oye, pues nos tomamos, esto ahora ya menos, pero nos tomamos una copa o no sé qué. Es decir, ver el comportamiento de las personas fuera de la oficina, fuera de su formalidad absoluta, ¿no? Y es cuando ahí uno demuestra las conductas que tiene. Totalmente. Yo conocí un headhunter extraordinario que decía que en los procesos de alta dirección siempre los quería ver en un restaurante. Y ahí ya mezclamos las dos cosas, mezclamos al camarero del restaurante con el profesional en cuestión, que se supone que aspira a un puesto en el que el liderazgo es importante. Y me atrevería a decir, como tú dices... esa frase es mía, Juan Carlos. Igual que se dice: si quieres conocer a alguien, divórciate de él o de ella. Si quieres conocer a alguien, pregúntale a su camarero de confianza. Totalmente. Es que lo que decía este headhunter era que para él era imprescindible ver cómo se dirigía a las personas que le estaban sirviendo, ver la delicadeza que tenía o no. No me acuerdo dónde fue, Juan Carlos. Leí un estudio que decía que un poco más o menos que el mundo se dividía entre los que cuando venía el camarero le pasaban el plato, tenían la amabilidad, aunque estés en un restaurante de 2 estrellas Michelin, no pasa nada porque ayudes al camarero y le facilites la vida. Entonces, todas esas cuestiones de cómo trataba a la gente que estaba alrededor sirviendo, para ese headhunter eran absolutamente imprescindibles y determinantes. Porque si buscas empatía, buscas compasión, en sentido de empatía activa, si buscas colaboración, si buscas orientación a las personas, de lo que se habla mucho, y no siempre hay... Y sobre todo cuando hay momentos de estrés, que parece que la gente que se olvida del trato humano, pues es peligrosa, claro. Juan Carlos, ¿tú crees que un bar nos puede enseñar el ejercicio del liderazgo? Pues cuando desaparecen, pues un poco las corbatas, metafóricamente, que las corbatas ya han desaparecido, pero cuando desaparecen las jerarquías, todos nos movemos en un nivel de autenticidad. ¿Crees que eso ayuda y sirve? Eso ayuda mucho. Mira, contando historias ochenteras, que decías, finales de los 80, algunos estábamos en Arthur Andersen, que era la gran consultora. Lo has mencionado muchas veces. Lo he mencionado porque, bueno, era algo... Era la consultora de referencia en el mundo. El edificio Windsor, que ya no existe, y había un pub abajo que se llamaba Cero. Y entonces, claro, éramos gente pues soltera, sin hijos, todos jóvenes, sin obligaciones. Terminábamos en el Cero. Y estabais trabajando. Y seguíamos trabajando. Y lo que tú dices, es decir, al final, dentro de tomar una cerveza o estar hablar de proyectos en la medida de lo confidencial, evidentemente, pero siempre acudías a la persona creativa que te podía dar una idea, que te podía sintetizar una presentación, un concepto, con lo cual seguías trabajando. El clima que se generaba era de alto rendimiento. Absolutamente. Y, por supuesto, la gente nos conocía porque a esas horas en los nuevos ministerios pues estábamos nosotros, básicamente. Creo que de las mejores negociaciones, y lo digo completamente en serio, que he preparado en mi vida, las he preparado con la servilleta de un bar. Claro. Pues porque el ambiente invita, es relajado, sacas tus 4 notitas de una forma sencilla y lo haces encantado. Y hay de la muchos vida. modelos económicos
económicos que se han creado con servilletas de bar. De hecho, hay grandes referencias de líderes que tenían una relación con los bares bastante considerable. Uno de ellos, Winston Churchill. Bueno, por supuesto. Por ejemplo, que además nunca escondió su relación con el alcohol. Le tacharon de alcohólico y se apostó con un amigo a que estaba un año sin beber y efectivamente estuvo un año. Le gustaba el alcohol, pero no era adicto. No era adicto, pero empezaba por las mañanas y se trincaba una botella, creo, de un coñac Napoleón, puede ser. Puede ser. Muy británico. Luego pasaba al vino francés, luego al Oporto, pero vamos, ingería alcohol al cabo del día. Los que hemos pasado temporadas allí, la cultura anglosajona, específicamente en Londres, tiene mucho que ver con los pubs. Es decir, yo yendo a otra empresa, ejercen de catalizador social los pubs en el Reino Unido. Tú quitas los pubs y tienes un problema social enorme, por no hablar del favor social que hacen los bares en España, que es más que sabido la función, no el favor social, que me ha sonado chino. Pero bueno, en otra época en Hey Group, que es en mi caso, segunda mitad de los 90, que eran de Saatchi & Saatchi, de una agencia de publicidad británica, la había comprado, y teníamos la sede en Londres, en la City, un pub cercano, y era muy normal decir, hasta aquí hemos estado trabajando, pero ahora vamos al pub, porque es como conocer realmente a la gente. Totalmente. Hubo un momento, si no recuerdo mal, en la administración de Obama, que se planteó una frase que era beer diplomacy, que bueno, pues parece ser que resolvió determinados conflictos raciales tomándose una cerveza tranquilamente con las partes y poniendo orden. O sea que es bastante importante la influencia de esos bares que al final, desde el punto de vista del liderazgo y la naturaleza humana, tú sabes bien, Jaime, que somos la misma persona, digamos, en un despacho que en un bar, pero nos abrimos y entonces se nos puede conocer mejor. Eso es una pelea que tengo permanentemente, que hay mucha gente que piensa que somos uno en la oficina y somos otro en casa. Tú sabes que no. Eso es un desastre absoluto. Y además hay gente que lo tiene como muy arraigado, que eso está directamente relacionado con la frase yo no vengo aquí a hacer amigos. Que es de las cosas más absurdas Y sin embargo, Gallup, que no es precisamente latino de origen, una de las 12 preguntas de clima es: ¿he hecho amigos en la oficina? Es decir, si tú no has hecho ningún amigo en la oficina, hay un problema de clima en el equipo y en la organización. El otro día hubo una persona, Juan Carlos, a la que le dije que en nuestra experiencia lo que diferenciaba un buen equipo de un equipo de alto rendimiento de verdad eran códigos comunes, que se lo pasaran bien, que fueran amigos, que se pasaran la pelota sin mirar. Y esa persona me dijo que el planteamiento era absolutamente naif y dije, mira, no sigamos la conversación porque no tiene sentido desarrollarla. No, las investigaciones demuestran eso. La naturaleza humana, como hemos hablado en algún otro episodio, es función de los requisitos del puesto a corto plazo, pero de nuestras propias motivaciones a medio y largo. Y medio y largo aquí son más de 3 meses, pero somos la misma persona. Y una de las cosas que tenemos que evitar, y esto en coaching tú lo dices mucho también, es llevarte problemas de la oficina a casa. Totalmente. Porque como somos la misma persona, lo acaba pagando tu entorno familiar. Oye, Juan Carlos, venga, que no te caiga el asunto este del liderazgo. Barra. Que ni siquiera hemos cantado la canción de No hay como... El calor del amor en un bar. Como el calor del amor. Jefe, no se queje y pida además, una cerveza más. Bueno, ahora sería políticamente muy, muy incorrecto, pero lo que hace Jaime y Gabinete Galigari es una metáfora, si recuerdo bien, de los toros, de los puyazos, que son los chupitos de alcohol. Y todo sabía, eso. Se intenta ligar con una chica. No sabía esa historia. Como si la recibiera Puerta Gallola y tal. Eran historias mucho más divertidas y mucho más bonitas que las de ahora, que son todas de amol. Y mucho más elaboradas que el reggaetoneo, sí. Oye, que no decaiga el asunto. Juan Carlos, venga, el takeaway. Ya estamos en el takeaway. Bueno, yo creo que hoy es más takeaway de nuevo. Sí, señor. O Tupperware homenajeando a un oyente que nos lo sugirió en su momento. Venga, 3 o 4 cosas que nos podamos llevar de esto. Juan Carlos, venga. Bueno, para el ejercicio del liderazgo. A ver, la cercanía tiene que estar en tu entorno estrictamente profesional y en temas como este. Es decir, sobre todo en un mundo hispano, un mundo latino, el decir, no, yo es que no quedo con esta gente, yo es que no sé qué. No, al revés. El otro día estuve en la entrega de premios. En final de temporada es muy normal. Y venía gente de una comida y el grado de cercanía entre ellos, las bromas y de tal, pues es muchísimo mayor. Absolutamente. La segunda.
Pues yo creo que la segunda tiene que ver con la escucha, Juan Carlos. Yo creo que es uno de los sitios más apropiados, y lo digo completamente en serio, no hay un sitio que propicie tanto el quitarte toda la parte artificial y escuchar uno a otro como se puede dar en un bar. Y además es que son secuencias de conversaciones en diferentes niveles, códigos, pero la escucha es un ejercicio que se realiza muy seriamente en un bar, aunque sea de una manera absolutamente informal. La escucha y en general la comunicación, porque cuando te sientes influido por lo que te ha dicho la otra persona, tú también puedes influir, ¿no? Y la tercera, yo creo que las ideas pueden venir de cualquier persona, dentro de lo que le puedas contar y demás, pero al final, cuando tienes que resolver problemas, nunca sabes quién te puede dar una buena idea para que hagas ajá, eureka, lo conseguí, y eso sea lo que tienes que poner en marcha. Totalmente, y eso está ligado directamente con la espontaneidad y la transparencia que te puede aportar un vinito. Sí, exactamente. Sinceramente. Yo desconfiaría, afortunadamente, como te ha pasado a ti, como muchos coaches, cuando ya el tema coaching deriva hacia una cierta amistad, de totalmente. Los coaches se hacen grandes amigos, es una cosa frecuente. Pues quedas a comer, quedas a tomar algo, quedas tal, absolutamente. Y compruebas la naturalidad, la cercanía, la bonomía de esa persona. ¿Qué nos vas a ofrecer la semana que viene? Oye, pues otro tema interesantísimo, como no puede ser de otra manera. Pues vamos a hablar de un tema que barruntamos tú y yo hace mucho tiempo, que son los jinetes del apocalipsis del liderazgo. ¡Wow! Que no recuerdo si eran 5 o 7. 4, 5, 7, es que la inflación... Los originales son 4, los del libro de la Biblia son 4, eso seguro. Pero los del liderazgo creo recordar que eran 7, Juan Carlos. Sí, 7. Bueno, sí. Pues ahí hemos acertado. Oye, quiero felicitarte antes de terminar el programa, porque lo de liderazgo y barra es muy arriesgado. Podía haber sido temerario, yo creo que ha quedado bien. Pues hay que darle las gracias a una señora que se llama Clara Ofré, que el otro día lo puso en LinkedIn y le pedí permiso para robarlo y hacerlo. Me pareció una cosa muy, muy divertida y muy conectada con el mundo de los bares y de nuestra España, lógicamente. Pues enhorabuena, Clara, que ha estado preclara. Sí, absolutamente. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a mí, gracias a todos, Cristina. a nuestros oyentes, Cristina de Guapísimo, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.